Evangelio de hoy, lunes 30 de enero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, 30 de enero, celebramos a Santa Martina. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Hebreos, capítulo 11, versículos 32 al 40. Hermanos, ¿para qué seguir hablando sobre el poder de la fe? Me faltaría tiempo si tuviera que exponer en detalle lo que hicieron Gedeón, Baruc, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Por su fe, ellos conquistaron reinos e hicieron justicia. Lograron que se fueran cumpliendo las promesas divinas, cerraron las fauces de los leones, dominaron la violencia del fuego, se salvaron del filo de la espada, vencieron las enfermedades, fueron valientes en la guerra y pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros. Hubo también algunas mujeres que por su fe obtuvieron la resurrección de sus hijos muertos. Muchos, sometidos a las torturas, prefirieron no ser rescatados para alcanzar así la resurrección. Unos sufrieron escarníos y azotes, cadenas y cárcel. Otros fueron apedreados, aserrados, torturados y muertos a espada. Anduvieron errantes, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, faltos de todo, pasando necesidad, apuros y malos tratos. Esos hombres, de los cuales no era digno el mundo, tuvieron que vagar por desiertos y montañas, por grutas y cavernas. Sin embargo, todos ellos, aunque acreditados por su fe, no alcanzaron a ver el pleno cumplimiento de la promesa. Es que Dios había dispuesto para nosotros algo mejor y no quería que ellos llegaran sin nosotros a la perfección. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y el derecho, la tierra llena está de sus bondades. Dichoso el pueblo escogido por Dios. La palabra del Señor hizo los cielos y su aliento sus astros. Pues el Señor habló y fue hecho todo, lo mandó con su voz y surgió el orden. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en pocas de hambres les da la vida. Dichoso el pueblo escogido por Dios. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. Dichoso el pueblo escogido
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos del 1 al 20. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: Déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y a los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: Vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, ¿cómo estamos en esta nueva bendición? Ya sabes que Dios nos bendice y nos bendice por su misericordia, y todos los días que el Señor nos regale son bendiciones, porque la vida en sí, la vida es una fiesta y hay que vivirla felizmente y alegremente, alegrándonos de vivir en Dios. Pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine para profundizar en el encuentro con Cristo a través del Evangelio del día de hoy. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Bien, hoy en el Evangelio nos encontramos con Jesús que va a un poblado, a un lugar llamado Genesaret, y apenas llega y le sale un endemoniado que vivía en los sepulcros y se arroja ante él, y los demonios empiezan a hablar a través de él. ¿Qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Y Jesús le pregunta: ¿Cómo te llamas? Y le dicen: soy Legión, porque eran muchos demonios que había en aquel hombre, que nadie lo podía sujetar porque era muy fuerte y rompía cadenas y todo, era tremendo, y vivía en el panteón, en las tumbas, en los panteones, en el panteón, golpeándose con piedras. Entonces, en este encuentro con Jesús, ahí
los demonios hablan y le suplican a Jesús que no los arroje de esa comarca, y había cerca un montón de cerdos, una piara de cerdos, y le rogaron que al menos les permitiera ir y meterse en los cerdos. El Señor se los permitió, salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y los cerdos se enloquecieron, se lanzaron por el acantilado y se ahogaron en el lago. Y luego el hombre endemoniado le rogaba a Jesús que le permitiera irse con él, y Jesús le dice: vete a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que Dios ha sido contigo. Hay mucha enseñanza en todo esto. Una que salta a la vista para mí, que los demonios pueden poseer también los animales, pueden meterse en los animales. En ese caso se metieron en los cerdos, ahí sale a la luz en el Evangelio. Pero otra, que el Señor tiene el poder sobre el demonio. El demonio no tiene libre albedrío, no puede hacer lo que le dé la gana, solo puede hacer lo que Dios le permita hacer. Y el problema es donde entra en juego nuestra libertad. Cuando nosotros entramos en relación con el demonio, usando nuestra libertad, que al final de cuentas, cuando uno caes en las redes del demonio, cometes pecado usando tu libertad, pierdes tu libertad y te encadenas, te haces esclavo del demonio. Entonces, pero ahí en el uso de nuestra libertad es donde el Señor, por si nosotros renegamos de Él, nos alejamos de Él, nos vamos con el demonio, pues el Señor, por más que nos ama, nos va a permitir que tomemos nuestra decisión. Él nos ama, quiere que estemos con Él, quiere que vayamos y que proclamemos la misericordia de Dios en medio de nuestras familias, donde quiera que vivamos. Pero si nosotros no lo queremos hacer, Él no nos va a obligar. Nos sugiere, nos libera, nos ama, pero nos pide, como a ese hombre que ha sido liberado, que vivamos con nuestras familias y que proclamemos ahí, en medio de nuestra familia, lo misericordioso que Dios ha sido con nosotros. Hagamos eso. Mantengámonos en gracia, en Cristo, en esa libertad de los hijos de Dios, alejados del demonio, a no entrar en relación con nada demoníaco, es decir, el pecado, y mantengámonos predicando en medio de nuestra familia pues las misericordias que Dios ha tenido por nosotros al liberarnos, al hacernos libres, al darnos esta libertad de los hijos de Dios. Que el Señor te bendiga, te guarde, te muestre su rostro, te conceda su paz. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo y la Virgen te envuelva con su manto. ¡Sigamos feliciando! Toda la gloria, honra, alabanza y honor sea para Dios, Rey de reyes, Señor de señores. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Me alegra compartir con ustedes el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.